Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a la masterclass de electroterapia portátil en el paciente posquirúrgico ortopédico. Esta ponencia va a ser, va a ser dada por Daniel Solís Ruiz. Les comparto una breve semblanza de Daniel. Daniel es licenciado en fisioterapia por la Universidad de Salamanca, cuenta con una maestría en osteopatía por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene experiencia de 15 años en fisioterapia en alto rendimiento, con actualizaciones en traumatología y ortopedia en área de rehabilitación y en terapia manual ortopédica. Actualmente es ponente nacional e internacional en áreas de fisioterapia deportiva y ortopédica. Y bueno, pues para que sea toda la ponencia mucho más fácil, Daniel nos va a compartir una presentación. Las dudas que vayan teniendo con gusto las pueden ir escribiendo en el chat y por lo general se van a ir resolviendo ya al final de la ponencia o a menos que sea algo en ese momento, Daniel nos va a poder apoyar a resolverlas. Y bueno, pues Daniel, muchas gracias por estar aquí. Felicidades a España por quedar ya en la final. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto poder participar de la mano de Myofit en esta masterclass, ¿de acuerdo? Entonces confiemos en que les sea interesante a los oyentes y pues de nuevo muy agradecido por la invitación y efectivamente muy contento por el pase de España a la final, ¿de acuerdo? Entonces hoy estamos de fiesta, estamos de festejo. Bueno, pues la idea de hoy es compartir una presentación. No sé si ya me han hecho administrador como para compartir, ¿sí? Perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla. Muy bien. Y voy a poner la presentación. Voy a estar usando una presentación en la que verán que entro en la presentación, salgo en algunos momentos para poner un video con toda confianza. Si hay algún momento en el que no se cargue el video, no se vea bien, me dicen y vemos cuál es el problema. Muy bien, pues vamos a iniciar. La ponencia que les traigo hoy es sobre el paciente postquirúrgico, sobre todo en el área de ortopedia, pese a que voy a mencionar dos, tres detalles fuera de la ortopedia. Y nos vamos a enfocar en el abordaje terapéutico y en la electroterapia portátil, en este caso de la mano de los equipos de Myofit. Muy bien. El objetivo de esta ponencia, como le digo, es comprender un poquito qué es la fisioterapia postoperatoria y su importancia dentro de un proceso quirúrgico, conocer los principales y más actualizados protocolos aplicados según el tipo de cirugía, revisar la evidencia científica que respalda su uso y conocer aplicaciones y metodología en electroterapia portátil. En cuanto a definición, la fisioterapia postoperatoria es una intervención especializada destinada a facilitar la recuperación funcional del paciente tras una cirugía, mediante el uso de herramientas, técnicas y ejercicios que promueven la movilización, reducen complicaciones y optimizan la rehabilitación. Los abordajes terapéuticos preoperatorios también son considerados de gran importancia y se consideran dentro de la fisioterapia postoperatoria. Esto es algo que se ha añadido en los últimos años. Todo lo que se hace preoperatorio también está dentro de este concepto de fisioterapia postoperatoria porque se ha visto que a nivel preoperatorio es muy importante que el paciente llegue en las mejores condiciones, que llegue de la mejor manera a esa cirugía. Se ha visto que, por ejemplo, la pérdida de fuerza no se da únicamente en momento quirúrgico, sino que cuando hay una lesión, ya sea en rodilla, ya sea en columna, eh, el paciente desde que tiene la lesión hasta que se opera, hay veces que pasa un mes, veces que pasan 2 meses, rara vez, a no ser que sea una fractura complicada, la cirugía es inmediata posterior al accidente. Muchas veces pasan semanas, veces entre procesos de seguro de gastos médicos o indecisiones del equipo quirúrgico o indecisiones de la persona. Entonces, ese tiempo a lo mejor en el que la persona está pensando si se opera o no, o están haciendo los trámites, es un tiempo muy importante porque la fuerza baja rapidísimo, los rangos de movimiento bajan rapidísimo, en general la funcionalidad se pierde y no siempre se tiene que perder. Entonces, siempre el trabajo de fuerza, movilidad y funcionalidad dentro de la medida de lo posible en un paciente
que tiene que tener una cirugía, es algo muy, muy importante para que el postoperatorio sea bueno, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ese área preoperatoria también está dentro de esta parte de la fisioterapia postoperatoria. ¿Cuál sería la importancia? Pues como hemos dicho, ayuda a recuperar movilidad y fuerza, ¿de acuerdo? Ya después de la cirugía. Este área de la fisioterapia disminuye el riesgo de complicaciones, también tiene un carácter preventivo de las complicaciones, como por ejemplo trombosis o atelectasis a nivel pulmonar. Reduce el tiempo de hospitalización y mejora la calidad de vida y autonomía del paciente. Esto es evidente que la fisioterapia mejora la funcionalidad. En cuanto al tiempo de hospitalización, hay un estudio bien interesante publicado en Italia hace ya a lo mejor como unos 7, 8 años, donde estuvieron evaluando, era un hospital público en Italia que tenía mucho volumen de pacientes y estaban viendo qué variable, cuál de todas las cositas que tenían en el hospital era lo que cortaba un poquito los tiempos de hospitalización, obviamente por un tema de presupuesto y de comodidad del paciente. Y estuvieron evaluando desde temas nutricionales, tema de la estancia, temperatura, muchas variables y se dieron cuenta que una de las más importantes era cuando incluían fisioterapia en la recuperación del paciente inmediata, ¿de acuerdo? Era un hospital, se hacía la cirugía, si en esos primeros días había un fisioterapeuta a cargo de ese paciente, el tiempo de hospitalización se había reducido porque pues sabíamos que mejora mucho la funcionalidad y la autonomía del paciente. Entonces, no solo porque ese estudio lo diga, pero ese estudio plasma la importancia de la fisioterapia postoperatoria. En cuanto a beneficios generales de la fisioterapia postoperatoria, tenemos, por ejemplo, la prevención de la rigidez articular, tenemos un mejor control del dolor postoperatorio, tenemos la promoción de la circulación sanguínea y tenemos la estimulación de la función respiratoria. En este caso, por ejemplo, que vamos a estar hablando y mencionando cositas de la electroterapia portátil, pues nos sirve para prácticamente las cuatro, al menos tres de las cuatro opciones que tenemos como beneficios generales. El hecho de tener una disminución del dolor postoperatorio nos hace que el paciente mejore su funcionalidad, mejore su movilidad, ¿de acuerdo? Que prevenga rigidez articular, que se promueva la circulación sanguínea. Todo esto lo conseguimos también con movilizaciones pasivas, con cambios posturales, con todo esto, pero también la electroterapia portátil es un gran apoyo en este aspecto. ¿Qué tipo de cirugías vamos a ver hoy? La verdad es que cuando hice esta plática me basé mucho en cuáles son las cirugías más frecuentes que se usan a nivel de hospital, ¿de acuerdo? Que son artroplastias, como son prótesis ya sea de rodilla o de cadera, como son cirugías de la columna vertebral, cirugías de hombro, también codo, que vamos a mencionar cositas, y cirugías abdominales, que ahí no entramos tanto en la parte ortopédica, pero sí es algo que se ve mucho en los hospitales y que el fisioterapeuta también puede entrar a colaborar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían las fases del posoperatorio que podemos conocer en cuanto a estrictamente la parte quirúrgica? Se considera que un posoperatorio inmediato es en los 3 primeros días y aquí lo que hay que hacer es controlar el dolor y prevenir complicaciones. No vais bien importante la electroterapia portátil. Después tenemos la fase intermedia o mediata, que va desde el tercer día hasta las 2 semanas. Aquí es donde empezamos con la movilización activa, con el fortalecimiento, con la activación muscular, ¿de acuerdo? Y después la fase posoperatoria tardía, es cuando ya pasan los 14 días, normalmente hay retirada de puntos, hay ya un cambio en cuanto al tema de heridas y riesgo de infección y complicaciones, y es donde empieza la rehabilitación intensiva y el retorno funcional. Esto sería fases exclusivas del postoperatorio. En la primera fase ya, si hablamos de una rehabilitación, de una fisioterapia postoperatoria, postquirúrgica, no tanto inmediata, sino un poquito más a mediano plazo, uno de los principios que a día de hoy se manejan más es la idea de la movilización temprana. A día de hoy se intenta que los tiempos de inmovilización, que los tiempos de estar encamado sean los mínimos posibles, ¿de acuerdo? Porque el estar encamado o inmovilizado altera muchísimo la mecánica articular y el funcionamiento de muchos sistemas en nuestro organismo. Entonces, desde hace unos años se utiliza el protocolo que se conoce como ERAS, que es el Enhanced Recovery After Surgery, que viene siendo la idea de una rehabilitación temprana y una movilización temprana, ¿de acuerdo? En este caso, la comunicación entre el equipo multidisciplinar es súper importante, a nivel de cirugía general, a nivel de cirugía ortopédica, enfermería, anestesiología, medicina interna, etcétera, con los fisioterapeutas o el equipo de rehabilitación es base para poder entrar en un protocolo de movilización temprana. También es muy importante mencionar que la movilización de áreas no afectadas
para mantener la condición general es de suma importancia, porque muchas veces a lo mejor se opera una rodilla, pero la cadera, el tobillo, la espalda la podemos trabajar al 100% desde el día 1 posoperatorio. Y como no, el paciente no puede mover la rodilla, pues ya no le movemos nada. Esto es un error y es algo que nosotros, si estamos sobre todo trabajando en un hospital, tenemos que evitar, ¿de acuerdo? El potenciar todas las zonas no afectadas por la cirugía es clave para que el único problema del paciente sea la cirugía y no el resto, ¿de acuerdo? Si nosotros, porque un paciente tiene una cirugía de cadera, no trabajamos la rodilla y no trabajamos el tobillo, obviamente en condiciones de seguridad, vamos a hacer que cuando el paciente se ponga de pie con la cadera, a lo mejor a los 10 días o a la semana, va a ser mucho más difícil. En cambio, si la rodilla y el tobillo están sumando y solo la cadera resta, va a ser mucho más fácil la recuperación del paciente. Entonces, no nos tenemos que olvidar de todas las áreas que no han sido tratadas y que como quiera están inmovilizadas. Y obviamente, uno de los principios también básicos de estos protocolos de movilización temprana es intentar personalizar los tratamientos. Hay que adaptar la intensidad y la duración a la tolerancia del paciente. Las sesiones deben ser personalizadas y basadas en las necesidades del paciente. Obviamente hay muchos protocolos que lo que buscan es eh, intentar generalizar un proceso, ¿verdad? Como diciendo, paso uno es este, paso dos aquel, paso tres aquel. Y está muy bien que tengamos un protocolo, pero hay que tener en cuenta que esos protocolos siempre van a ser personalizados y basados en cada paciente. No hay dos pacientes iguales, no hay dos cirugías iguales, pese a que a día de hoy la evidencia científica avanza en un sentido de intentar generalizar, intentar agarrar una técnica que yo veo en un estudio que le ha ido bien a 400 personas, por lo tanto a la 401 le va a ir bien también. Está bien que generalicemos para sacar evidencia científica, pero al final tenemos que darle un toque personalizado a cada paciente, porque, insisto, no hay dos pacientes iguales ni dos procesos terapéuticos o quirúrgicos iguales. En este caso, por ejemplo, la electroterapia portátil, en esta fase 1, es súper importante. Punto número 1, por la electroanalgesia, ¿verdad? Los programas que tenemos, por ejemplo, en MyoFit, que ahora a continuación vamos a hablar de ellos, pues los programas que tenemos para el control del dolor, el control del edema, son claves en esta fase inicial. Esta electroanalgesia es una aliada excelente para la movilización temprana porque tiene un efecto analgésico, nos permite mover más y tiene un efecto antiinflamatorio. Los programas para manejo del edema, también, como por ejemplo el de drenaje linfático, el de capilarización, también nos puede ayudar con un edema, ¿de acuerdo? Estos nos ayudan mucho a manejar la inflamación y también la comodidad de usar equipos portátiles nos permiten que el paciente lo pueda usar a domicilio o que si el fisioterapeuta, por ejemplo, aunque esté hospitalizado, si el fisioterapeuta va a ver al paciente una sola sesión al día, que ya sería un éxito, ¿verdad? Que lo vea todos los días una sesión, pues no solo tiene que ponerle electroanalgesia una vez al día, le puede dejar el equipo portátil, le explica al paciente cómo utilizarlo y el paciente se lo pone, no sé, 3, 4 veces al día en el postoperatorio inmediato. Eso es algo muy bueno que nos puede permitir un equipo portátil que cabe en un pequeño maletín, ya sea que para que el paciente se lo lleve a casa o para que el paciente se lo deje en su cuarto de hospitalización en esa etapa inmediata, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en la colocación de electrodos a nivel de electroterapia portátil? Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, del MyoFit 6, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que no podemos colocar los electrodos, los que son adheribles, encima de una herida, encima de una cicatriz que aún no ha cerrado, encima de zonas laceradas, encima de zonas que a lo mejor tienen un poco de sangrado, porque pues estamos hablando que los electrodos no tienen ningún tipo de asepsia, ¿de acuerdo? O sea, pueden generar infecciones, el pegamento, todo eso no está controlado en cuanto a sepsis, entonces simplemente no tenemos que pegarlo encima de la zona de sangrado o de herida, pero en el resto de lugares sí se puede colocar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, programas con corriente tipo TENS, como es el TENS sofisticado, el endorfínico, o el de lumbar, que si fuese una cirugía lumbar, el de artralgia, si es una artroscopía, por ejemplo, de rodilla, de hombro, de tobillo, nos va a ayudar mucho con esa fase inmediata, ¿de acuerdo? Y también, como hemos dicho antes, programas para mejorar el edema, como es el drenaje linfático. Entonces, en esta primera fase, es bien importante la electroterapia portátil. Vamos a ver un pequeño video, ¿de acuerdo? De cómo podría ser una colocación de electrodos para el caso de una cirugía de rodilla. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un ejemplo del uso del MyoFit 6, ¿de acuerdo? Para una situación postquirúrgica, inmediata, en fase postoperatoria. Hemos hecho aquí como si fuese una marca de lo que pudiera ser una cicatriz, un abordaje abierto de la rodilla.
y vamos a colocar los electrodos del MyoFit en un posicionamiento en el que vamos a respetar la herida. Recuerden que no podemos colocar el electrodo sobre la herida y tenemos que hacer o realizar un programa en el que busquemos y prioricemos la analgesia. Por lo que no colocaremos los electrodos. En este caso los vamos a colocar por fuera de la zona de la herida y lo podemos hacer, por ejemplo, cruzado, si lo que quisiéramos es un efecto sobre la articulación. Pudiera ser, por ejemplo, así, con ese efecto cruzado. ¿Qué buscamos aquí? Un efecto sobre la articulación. Podemos usar programas destinados al manejo del dolor, como puede ser un TENS sofisticado o como podría ser el de artralgia, ¿de acuerdo? En este caso, cruzados. Si, por ejemplo, solo quiero abordar en la cara interna o cara externa de la rodilla, cambiaremos el abordaje, nos olvidamos de este efecto cruzado para tener un efecto más sobre la articulación y lo que haríamos sería ponerlo en paralelo. Colocamos los electrodos, por ejemplo, si fuese un abordaje quirúrgico de una plastia de ligamento colateral medial, buscaríamos esta línea y a lo mejor esta la retiramos, ¿de acuerdo? O en caso de que quisiéramos hacer un abordaje sobre el ligamento, en caso de que no sea postquirúrgico, simplemente una lesión, sí puedo poner, al no tener cicatriz, puedo poner un electrodo sobre el área de lesión y lo pudiera poner transarticular, ¿de acuerdo? Para que haya una línea atravesando la articulación que nos dé información analgésica en esa dirección y otra que sea justo siguiendo el trayecto del ligamento colateral medial. Estos serían ejemplos para situaciones de manejo del dolor, una situación postquirúrgica inmediata o bien una lesión del ligamento colateral medial. Muy bien. Hemos visto ahí un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, un abordaje en rodilla de acuerdo con un programa analgésico, donde estamos priorizando ya sea el dolor articular posquirúrgico o ya sea una lesión, por ejemplo, del ligamento colateral medial. Le hemos puesto 2 o 3 ejemplos, pero pudieran ser muchos más. ¿Okay? Aquí hay una pequeña gráfica sobre las fases que les voy a estar comentando. Estábamos viendo la fase 1, que es la posoperatoria inmediata, que es la que estamos viendo aquí de protección y control, donde los objetivos es el manejo del dolor, es el control de la inflamación, se aplica nuevamente movimiento pasivo y se educa al paciente. ¿De acuerdo? En la fase 2 es la que vamos a ver a continuación. Ahí ya cambian los objetivos. Estamos hablando de que han pasado a lo mejor ya 10, 14 días, 18 días, y buscamos ya mejorar el rango de movimiento. Buscamos que los ejercicios sean activos asistidos. Buscamos que haya un inicio del fortalecimiento y un control motor, que es lo que vamos a ver a continuación. Y después hablamos de la fase 3. En esa fase 2, como digo, iniciamos con los ejercicios activo-asistidos, ya buscamos participación del paciente y en este caso a nivel de electroterapia portátil, los programas de electroestimulación con corriente ya EMS, específicamente los del objetivo de rehabilitación, son clave en MyoFit. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 programas que nos destinan al área de rehabilitación, como es la miotrofia, remusculación y fortalecimiento. Y en la imagen de la derecha tenemos cómo es el menú de la aplicación de MyoFit 6. Me imagino que los que ya tengan el equipo o los que estén pensando en ello ya han investigado un poquito, pero el MyoFit 6 se maneja desde un dispositivo como puede ser dispositivo portátil, como puede ser un celular, como puede ser a lo mejor un iPad, ¿de acuerdo? Entonces nos sale este menú y desde aquí nosotros podemos decidir qué grupo, qué objetivo vamos a tener. Dentro de cada uno de ellos hay diferentes programas, ¿de acuerdo? En el área de deporte creo que son 16 programas, en el área de estética son más programas, en el área de dolor creo que son 3 o 4 programas, en rehabilitación también son 3 programas, que son justo los que nos irían bien en este caso, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ya aparte de la parte analgésica que hemos visto previamente, empezamos a buscar ya una activación de la musculatura, ¿de acuerdo? En el caso, como digo, de rehabilitación, tenemos tres programas, que es el de amiotrofia, remusculación y fortalecimiento. Los 3 usan corrientes tipo EMS y va cambiando un poquito la intensidad. De nuevo vamos a ver un video, ¿de acuerdo? De la rodilla donde hacemos esa parte de electroestimulación. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de una aplicación para el MyoFit 6.
para un programa de fortalecimiento. Por eso uno de los tres programas que tenemos dentro del área de rehabilitación, que nos sirve para una situación también no una fase inmediata, sino una segunda fase, ¿de acuerdo? Tenemos un programa en el que hay diferentes fases, el mismo programa ya lo lleva de forma automática. Estamos ahora en una fase de activación de muy pequeñas contracciones en el músculo, está calentando, está iniciando el programa. Posteriormente, el programa hace una pausa cuando cambia de un modo al otro y hace una contracción un poco más sostenida. Esa es una muy buena opción para trabajar sobre la estimulación. Cuádriceps, de acuerdo, una cirugía en rodilla, el cuádriceps, una cierta inhibición artrogénica, y lo que buscamos es fortalecerlo, ¿de acuerdo? No vamos a usar el programa de fortalecimiento como primera opción, antes usaremos, por ejemplo, el de amitrofia, pero en este caso sí podemos llegar a una fase un poco más avanzada, ya 2-3 días, ahora justo esa pausa, 2-3 días posteriores, podemos usar este programa. Vamos a ver ahora cómo se mantiene una contracción y podemos aprovechar para decirle al paciente o a la paciente cuando haga esa contracción, cuando ella sienta que pasa la corriente y al mismo tiempo hace una contracción, hacemos un mínimo de movimiento, puede considerarse una contracción isométrica, ¿de acuerdo? Hay un mínimo de movimiento y le pedimos que cuando pasa la corriente que haga esa contracción del cuádriceps. Pues tenemos el efecto de la estimulación que sería pasivo, pero lo combinamos con un efecto activo a nivel de cortisol. Vimos cómo hace más o menos unos 3 segundos de contracción, ahí lo deberíamos ver. Ahora, activando, intentamos ser fieles a la anatomía. Hemos puesto una línea para el bastón medial del cuádriceps y otra línea para el bastón lateral. ¿De acuerdo? Aquí creo que el audio se escuchó un poquito bajito, pero bueno, en definitiva no sé si lo hayan escuchado bien, pero aquí lo que estamos hablando es de la colocación de los electrodos, ¿de acuerdo? Del programa de amiotrofia, donde hay una primera fase como de activación, de calentamiento, donde hay contracciones. En este caso hemos puesto una línea en el vasto medial del cuádriceps, otra línea en el vasto lateral, y hay una fase de como calentamiento, después hay un stop y luego empieza la fase de contracción, ¿de acuerdo? Y desde ahí, siempre que la parte de la electroestimulación lo combinemos con una contracción activa, siempre va a ser mejor el efecto. No es que sea obligatorio, hay veces que no podemos hacer esa contracción activa porque el músculo no tiene la fuerza suficiente o porque hay una desconexión neurofisiológica, pero siempre que el paciente pueda iniciar una contracción activa en el momento de la electroestimulación, siempre va a ser más efectivo, ¿de acuerdo? Como estamos haciendo aquí con la paciente. Donde aquí explicamos que en el momento de que pasa la contracción, la paciente eleva la pierna y mantiene el cuádriceps en su contracción máxima, que en ese momento es un porcentaje bajo. Y obviamente el propio paciente siente cuando pasa la corriente y cuando no. Bastón medial del cuádriceps y otra línea para el bastón lateral. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí seguimos con la presentación y pasaremos a una fase 3, que es la que hablábamos ya más de readaptación funcional, retorno a actividades. Entonces aquí el objetivo es empezar a hacer ejercicios un poquito más funcionales, que se asemejen a la exigencia laboral o deportiva de la persona, ¿de acuerdo? Aquí los programas que buscamos de electroestimulación, de nuevo con corriente EMS, son los que están en el apartado de deportes. Si se fijan en la diapo anterior, este era el menú inicial que teníamos. Si le hubiésemos dado dolor, nos aparecen 3 programas de dolor. Le damos a rehabilitación, nos aparecen los de amiotrofia, remusculación y fortalecimiento. En este caso, si nos vamos a deporte, nos aparece la siguiente pantallita que vemos aquí, que son hasta 16 programas. Aquí solo aparecen 11 o 12, donde podemos nosotros ya centrarnos en el objetivo con el que vamos a trabajar en nuestro paciente. Por ejemplo, si tengo un objetivo de potenciación, quiero trabajar la resistencia aeróbica, la fuerza resistencia, fuerza como tal, fuerza explosiva, hacer un ejercicio tipo Farlek o contracciones concéntricas, exclusivas, excéntricas, trabajar sobre pliometría, bien interesante, que nos permite con todos estos objetivos personalizar el tipo de corriente, ¿de acuerdo? Y eso ya lo da el equipo. Si nosotros clicamos en el menú sobre una de las corrientes, nos aparece esa ventanita que dice información del programa o añadir a favoritos. Si le clicamos en información del programa, nos dice un poquito los objetivos y nos dice las fases que tiene cada uno de ellos junto con los ERS y las características de la corriente. O si le damos a añadir a favoritos, nos lleva a otra pantalla para que cada vez que nosotros lo usemos,
no tengamos que ir buscando en menú, sino que cliquemos favoritos y ya nos aparecen los que más utilizamos, ¿de acuerdo? Eso ya va a comodidad y a personalización de cada uno de los terapeutas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo sería de nuevo una electroestimulación en cuádriceps, pero en una fase 3, una fase un poquito más exigente que la anterior. Vamos a ver otro video. En este caso tenemos una aplicación de nuevo para cuádriceps, un fortalecimiento en el que el paciente ya está de estación y le pedimos que cuando tenga la fase de contracción haga un pequeño squat, cuádriceps en contracción, y cuando deje de pasar la electricidad, esa intensidad, relaja. Como el efecto sumatorio de la estimulación más electrificada. Aquí estamos viendo el mismo efecto que buscamos de electroestimulación, pero tal cual lo estamos llevando en una posición de bipedestación. Esto nos hace que haya más carga, más gravedad, tengamos que utilizar un poquito más el cuádriceps en cadena cinética cerrada, ponemos la colaboración de la otra pierna, ¿de acuerdo? Y cuando quiere pasar la intensidad, relajo. Sumatorio de la estimulación más electrificada. O esta corriente, así, realizar esa contracción y relajo. Muy bien. Sería en esa fase 3 posoperatoria. Muy bien, y ahora vamos a hablar ya individualmente un poquito de las principales cirugías que nos podemos encontrar. Como les dije, artroplastias, que son prótesis, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de hombro, un poquito de columna, ¿sí? Vamos a empezar hablando de la artroplastia de rodilla. Ya saben que es un reemplazo total de la articulación de la rodilla. ¿De acuerdo? Aquí vemos una imagen radiológica donde hay una prótesis, como ven, colocada en la parte superior, que sustituye los cóndilos femorales. Hay otra prótesis colocada en la parte inferior que sustituye la meseta tibial y donde hay un contacto no lesivo, de acuerdo, que se hace para sustituir una rodilla que ya ha tenido un desgaste de cartílago severo, una artrosis o osteoartritis. Aquí en el caso de la fisioterapia postquirúrgica lo que hace es aliviar el dolor y mejorar la función. Aquí es como vemos una situación postquirúrgica. Si se fijaron en los videos que les pasé, pues aparecía una terapeuta de acuerdo con la cicatriz así pintadita, se ve muy bonito, pero esta es la situación real. Así nos llega un paciente postquirúrgico a lo mejor de 48, 72 horas, 2, 3 días y así te llega el paciente, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que vigilar mucho el tema de la infección de la herida, tenemos que priorizar el manejo de la inflamación, del dolor, tema de drenaje, ¿de acuerdo? Muchas veces no solo eso, sino que los traumatólogos nos piden de una forma muy acertada, los cirujanos, que recuperemos cuanto antes el rango de movimiento. Pues tenemos que ampliar los objetivos no solo al manejo del dolor y la inflamación y además, sino también mejorar el rango de movimiento. También activar la musculatura de cuádriceps, isquiotibiales en rodilla es clave para que cuanto antes el paciente gane funcionalidad y tenga algo de equilibrio, tenga algo de marcha, ¿de acuerdo? Porque también uno de los objetivos que normalmente nos ponen es que el paciente deambule de inmediato. El pobre paciente no solo tiene la rodilla inflamada, con dolor, con una cicatriz, con material que antes no había, sino que le pedimos que camine a los 2, 3 días. Entonces, también hay que personalizar los tratamientos y entender al paciente desde ese punto. ¿Qué herramientas terapéuticas tenemos nosotros, por ejemplo, para tratar al paciente de artroplastia de rodilla, de prótesis de rodilla? El uso de crioterapia en fases iniciales nos ayuda. Ya ven que la crioterapia tiene un poquito ahí de dilema, un poquito de crítica, pero yo creo que en fases donde el edema, por ejemplo, un edema postquirúrgico fuerte, sí creo que la crioterapia aplica, ¿de acuerdo? Para reducir esa fase inicial del edema. La electroanalgesia y electroestimulación son claves como modalidades terapéuticas en un postquirúrgico de rodilla, ¿de acuerdo? El tema del masaje, drenaje, flossing, todo lo que sume a mejorar la inflamación, disminuir el edema es positivo. Usar, por ejemplo, láser en el manejo de la cicatriz. Y aquí abro una pregunta que es los famosos movilizadores pasivos, que la realidad es que a día de hoy ya no se están utilizando. Los movilizadores pasivos que se buscaba que esté la rodilla moviéndose a no sé cuántos grados se calcula, se ha visto de que al final da una información bastante confusa a la articulación, que sea tanta movilidad pasiva
y se tiene que sustituir por activo asistidos, ¿de acuerdo? O 100% activos. Pues ya los movilizadores pasivos no se están utilizando tanto. En cuanto a ejercicio recomendado, pues hay que hacer flexo extensión activa o asistida o activo-asistida, de rodilla, buscar la isometría de cuádriceps e isquios que nos podemos ayudar con electroestimulación, corrientes tipo EMS, fortalecimiento contra resistencia de musculatura de cadera y tobillo, como decíamos, el fortalecimiento de las articulaciones que no han sido intervenidas también es clave. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de cómo puede ser la fisioterapia posoperatoria a domicilio. Como les decía, hay equipos de crioterapia, ahí se abre un área de oportunidad también para MyoFit, ¿verdad? Que le entren también otro tipo de equipos. Lo digo desde la buena intención, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, la opción del MyoFit, en este caso es el MyoFit 6, donde vemos que es un estuchito, es un equipo bien pequeñito, de hecho aquí lo tengo, lo traigo, y el equipo y todos sus complementos caben literalmente en un estuche pequeñito. Entonces esto es muy cómodo para decirle al paciente que compre uno y nosotros le decimos cómo ponerlo, o que nosotros lo tengamos en nuestra clínica y se lo rentemos, se lo prestemos al paciente. De acuerdo, es comodísimo de manejar, pues no pesa nada, es muy fácil de que el paciente se lo lleve y que lo pueda usar en casa previamente educado por nosotros, ¿verdad? Qué corriente, cuántos minutos, cuánto tiempo, cómo colocar los electrodos, en qué momento del día, pero sí nos puede servir mucho para una cirugía posoperatoria y educar al paciente para su caso, para dejarlo en la habitación del hospital, ¿de acuerdo? Pasamos a hablar de columna, cirugía de columna. En la cirugía de columna, de nuevo, hay un cambio de paradigma. Precisamente estos protocolos de movilización temprana que estamos mencionando son clave, ¿de acuerdo? En la cirugía de columna, precisamente se ha pasado de una inmovilización de los famosos corsés, de estar tiempo en cama, de no te muevas, esto, a buscar una estabilización dinámica. O sea, tiene que haber una estabilidad de columna, pero no lo vamos a conseguir con órtesis, sino que se tiene que buscar que sea autóloga, que sea del propio paciente. Entonces, también hay un concepto clave en la cirugía de columna y es que el éxito de la cirugía no depende solo del cirujano, sino después de la recuperación. Cada vez son más los cirujanos, independientemente del área del cuerpo, que confían más en la fisioterapia y en la rehabilitación, que ya lo incluyen en sus cirugías porque precisamente quieren asegurar el éxito de la cirugía. Justo ayer, como anécdota personal, el día de ayer me reuní con un traumatólogo, un cirujano, ortopeda, y me estaba hablando de que él ya, antes sugería la terapia física y rehabilitación, después pasó a obligar la terapia física y la rehabilitación, pero se encontraba que había personas que tenían la idea de, no, pues si me opero no hago rehabilitación, ya estoy curado. Entonces, dice que se encontraba mucho que los que no hacían rehabilitación posterior a la cirugía tenían muchas complicaciones, se alargaba todo, no funcionaba tan bien. Entonces, ya no es que lo hiciera obligatorio, sino que ya lo incluyó el costo dentro de la cirugía para que el paciente sí o sí tuviese que ir. O sea, no que lo obligara, el paciente tenía que ir a buscar un lugar, sino que ya lo incluía para que se asegurase de que el paciente sí hacía la rehabilitación. Pero es un tema de que ya los traumatólogos, sobre todo los de nueva generación, le dan mucha importancia a la terapia física y la rehabilitación y nosotros tenemos que responder a esa confianza, tenemos que responder con buenas técnicas, con buena formación, con buenos equipos, con todo lo que estamos viendo. ¿Cuál es el principal problema de la cirugía de columna? Sobre todo pensando en la estabilización de la columna, que el principal músculo estabilizador, que es el multífido, se atrofia, se podría decir que se paraliza en un sentido neurofisiológico tras la cirugía en las primeras 24-48 horas. Los multífidos dejan de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces estos multífidos hay que entrenarlos, hay que conseguir estimularlos desde un punto de vista de ejercicio, de control motor y de electroestimulación, ¿de acuerdo? Entonces, siempre la cirugía de columna, el objetivo inicial es controlar el dolor, controlar la inflamación, sin comprometer la estabilidad y en cuanto podamos empezar a estabilizar activamente nosotros, mejor. Los primeros días, ¿qué hay que hacer en ese proceso? Hay que gestionar un poquito la interfaz neural, hay que asegurarnos de que no hay ningún problema a nivel neural, porque cualquier cirugía de columna, pues ya saben que está la médula, todas las raíces nerviosas, raíces espinales, hay que asegurar de que eso no hay ningún atrapamiento, no hay ningún problemita, y para eso nos apoyamos mucho en movilización neural, que son deslizamientos neurodinámicos suaves, para evitar las adherencias peridurales. También nos basamos en higiene de columna, que sería educar las transferencias, el famoso log roll, que es el salir de la cama de ladito para evitar fuerzas de cizallamiento, flexiones forzadas, extensiones forzadas. El tema del caminar es excelente. En las cirugías de columna te obligan a caminar desde las primeras 24 horas. Entonces dicen que es la mejor intervención inicial. Prescripción de caminatas cortas te ayuda a que funcionen las extremidades inferiores, te ayuda a activar
todo lo que sería el core, columna, te ayuda a que el sistema digestivo funcione con normalidad, el sistema respiratorio funcione con normalidad. Y obviamente la electroterapia, de nuevo, sí es una excelente herramienta en el posoperatorio inmediato, como vemos aquí el MyFit 6 y como les voy a enseñar un video adicional de esa electroterapia. En este caso vamos a ver un ejemplo con una aplicación con una lumbar. Este es un paciente postquirúrgico que ha tenido la clásica implementación, ya sean separadores, este tipo de material de síntesis a nivel lumbar. Entonces en este caso tenemos una aplicación como para zona paravertebral, ¿de acuerdo? Pudiera ser analgésica, lo tenemos en paralelo, este con este y este con este. Podemos usar algún programa de analgesia. Aquí en este caso el programa analgésico puede ser en paralelo si queremos centrarnos, por ejemplo, en articulaciones facetarias, si queremos centrarnos en molestias musculares de los paravertebrales, o si quisiéramos centrarnos un poquito más en la articulación, podemos saltar el área de la cicatriz y poner un canal 100% sobre espinosos para que siga ese recorrido, o de nuevo recurrir a la aplicación cruzada como vieron en la rodilla, o sea, alternar en este caso los electrodos, cambiar uno por el otro y que sea cruzado en diagonal, ¿de acuerdo? Para tener un efecto cruzado y sumatorio sobre la zona de la cicatriz. Anteriormente, o incluso en el caso de que quisiéramos trabajar a nivel de activación muscular, entonces ahí sí nos enfocamos en paravertebrales, que en este caso también están sobre paravertebrales, y nos queremos hacer algún efecto de hipertrofia, de aminotrofia, pues queremos intentar activar esa musculatura que típicamente, después de alguna cirugía, sufre con una pequeña desconexión, ¿de acuerdo? Esta aplicación nos sirve también para trabajar sobre músculos paravertebrales, ¿de acuerdo? Está posicionado anatómicamente respetando los paravertebrales y de nuevo elegimos cuál ponemos. Y ahora vamos a ver cómo complementaríamos con un poquito de ejercicio activo esa activación de paravertebrales. Necesitamos que vuelva al paciente esas contracciones. Vamos a iniciar a nivel pasivo, por ejemplo, para la hipertrofia y después hacerlo a nivel activo, como hemos visto con la extremidad inferior, pero con la espalda, con una pequeña activación, como por ejemplo pudiera ser pues, activar llana al mismo tiempo brazo izquierdo. Aquí buscamos una activación cruzada entre la extremidad inferior derecha y la superior izquierda. Ahí lo vemos. En este caso, podemos trabajar de forma activa, de forma pasiva o siempre el resultado más efectivo, que es combinar la electroestimulación con el ejercicio. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en una segunda etapa de la cirugía de columna, donde buscamos llamar la estabilización y el control motor, de nuevo nos podemos ayudar mucho de la electroestimulación para activar musculatura, para fortalecer musculatura, incluso a nivel deportivo. Ya cuando está activa, buscamos un programa de potenciación a lo mejor. Entonces aquí, por ejemplo, sería una reactivación del core y control segmentario. Buscamos una activación profunda, reeducación del transverso del abdomen multifidus mediante biofeedback, como es el stabilizer que tenemos aquí en la imagen, que es un equipo que nos ayuda mucho al control motor. Puede ser combinado o no con electroestimulación. Buscar el entrenamiento en bisagra de la cadera, el famoso grupo de ejercicio del hip hinge, que es como vemos a la chica aquí en el dibujo, ¿de acuerdo? Donde buscamos estabilizar la columna pese a movimientos de flexión de cadera, de agacharnos y todo, que la columna lumbar esté firme, que esté en extensión o en posición neutra. Y obviamente que hay una progresión de ejercicios, empezar con ejercicios isométricos, después posiciones estables y después desequilibrio. ¿De acuerdo? Sería la progresión en esa cirugía de columna. Por último, ya lo que sería meter carga y retorno funcional, aquí normalmente ya en esa funcionalidad buscamos ejercicios más complejos. Tenemos, por ejemplo, los clásicos ejercicios antirrotacionales o los de anti-extensión, anti-flexión, como vemos en la imagen superior derecha. Son ejercicios en los que evitamos un movimiento, que es algo que hace mucho nuestra columna, ya sea con la gravedad, con el movimiento, con cargas externas. La carga debe ser gradual con el tema de la resistencia. Es importante que metamos entrenamiento propioceptivo, como vemos aquí abajito, un fútbol o una pelota medicinal, no la medicinal, sino la grande, la que es tipo fútbol o pelota de boba, para meter desequilibrio. Nos apoyamos de bosu también. Trabajar con esos movimientos, añadiendo el componente propioceptivo.
Y pues, la evidencia nos dice que hay programas donde haciendo ejercicio hay una reducción de un 30% del dolor residual frente a cuidados estándar. Entonces, el ejercicio en el caso de la columna, igual que en otras áreas de la rehabilitación de la terapia física, es súper importante, ¿de acuerdo? Sobre todo en estadios ya más avanzados. ¿Cuáles son los red flags en la columna? Porque aquí se ven bastante, ¿de acuerdo? Banderas rojas, signos de alarma, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber entender? Decir, ok, paramos la rehabilitación y enviamos a un hospital, enviamos de vuelta al traumatólogo porque algo está pasando. El famoso síndrome de cola de caballo o cauda-equina, ¿de acuerdo? Que es aparición súbita de anestesia en silla de montar, que suele ser en el piso pélvico, o adormecimiento de extremidades, algún tipo de incontinencia, ya sea urinario o fecal, o debilidad progresiva en miembros inferiores. Esto es un síndrome de cola de caballo, hay que derivar de urgencia, ya sea al traumatólogo que lo operó o un servicio de neurología. Cuando hay signos de infección profunda, si hay una fiebre persistente, alrededor de la herida, enrejecimiento bastante grande o coloración blanquecina, verdosa en la zona de la herida, es mejor regresar al traumatólogo y que le haga una limpieza, ¿de acuerdo? Si hubiese una fuga de líquido cefalorraquídeo, esto es más complicado de ver, pero normalmente es una cefalea, un dolor de cabeza muy grande que ocurre cuando el paciente está en bipedestación. Es un paciente a lo mejor posquirúrgico, lleva 2 o 3 días, está acostado, se siente muy bien, en cuanto se levanta y se pone de pie, hay una cefalea, hay ganas de vomitar y demás, nos habla de que es un problema de fuga de líquido cefalorraquídeo, hay que revisar el tema quirúrgico, ¿de acuerdo? O signos vasculares en cuanto a sospecha de trombosis venosa profunda, por ejemplo, si hay dolor en pantorrilla, si hay calor local, hay un edema, un dolor localizado, también hay que pensar en una posible trombosis, ¿de acuerdo? Que son red flags, son banderas rojas que tenemos que saber interpretar, ¿de acuerdo? Cola de caballo, infección, líquido cefalorraquídeo, síntomas meningios o cualquier cosita de ese estilo y signos vasculares. Vamos a hablar ahora de cirugía de hombro. Bien interesante la cirugía de hombro porque el hombro es la articulación más móvil de nuestro cuerpo, es la que tiene más rango de movimiento, 3 ejes de movilidad. Entonces, casi siempre las situaciones quirúrgicas en el pasado lo que buscaban era inmovilizar. Pues si tú inmovilizas un hombro, le vas a perder mucha funcionalidad. O sea, hay veces que las personas después de la cirugía de hombro están peor que antes de la cirugía porque perdieron esa funcionalidad. A lo mejor la estructura se trató muy bien, se reparó la estructura, pero no la funcionalidad. Entonces hay un dilema clínico que es proteger la reparación estructural versus prevenir la capsulitis adhesiva. También el tema del control del dolor. Hay una inhibición refleja del deltoides y el manguito por dolor posoperatorio. El hombro es una articulación muy dolorosa. Y los procedimientos más comunes son reparación del manguito rotador, hacer liberación del espacio subacromial, problemas de inestabilidad como la de Bancar o la Target y artroplastias, que son prótesis. En cirugía de hombro, de nuevo tenemos fases, ¿de acuerdo? Una fase 1, una fase 2 y una fase 3. La fase 1 ya lo sabemos, protección, todo pasivo, movilización pasiva estricta, que sean péndulos, poleas, cero activación voluntaria para evitar fallos en la sutura, sobre todo cuando hay una reparación del manguito rotador. Es una sutura tendinosa, aquí los tiempos se alargan. No siempre tenemos que usar la electroanalgesia únicamente en la zona quirúrgica. Hay veces que después de una cirugía de hombro hay una sobrecarga de la musculatura escapular, escapulocervical, como vemos en las imágenes aquí. La colocación de electroanalgesia en zonas no quirúrgicas también es importante, ¿de acuerdo? Ya sabemos que, por ejemplo, en una fase 2 se hace un ejercicio activo asistido, pasamos a activo, transición de rango de movimiento completo, electroestimulación, ¿de acuerdo? Todo eso. Y después de una tercera fase ya empezamos con fortalecimiento, empezando con isometría del tendón suturado, después haciendo una carga excéntrica, ¿de acuerdo? Trabajando un poquito también la parte y lo que se conoce como ritmo escápulo-torácico, la movilidad de la escápula, ¿de acuerdo? Serían cositas a tener en cuenta para una cirugía de hombro. Si hablamos de artroplastias, tenemos dos principales prótesis, que es la prótesis anatómica, como vemos en la imagen inferior izquierda, donde se mantiene la anatomía normal, que significa que la cabeza del húmero es la parte convexa. Normalmente es cuando hay solo un recambio de cabeza del húmero, o hay veces que se ha hecho una prótesis invertida o reversa, que está diseñada para hombros, con manguito desrotador ya roto o destruido,
y cambia. Es la parte de lo que se pone en la cavidad glenoide, lo que hace la parte convexa de la articulación, y normalmente el húmero viene en una parte plana. Aquí esto complica un poquito esas cirugías, se hacen solo cuando el manguito rotatorio está muy dañado y la recuperación suele ser un poquito más complicada. Y en la inversa, precisamente en esta, la clave del éxito es que el deltoides se convierte en el motor principal de la elevación, entonces tenemos que conseguir un deltoides activo, un deltoides con muy buen control neurofisiológico, un deltoides que desde la fase temprana ya lo podamos activar, ya sea con electroestimulación, con ejercicio, como podamos. En cirugía del hombro también ha habido cambios en los últimos años y las directrices clínicas basadas en evidencia son que se cambian los criterios sobre el tiempo. Intentamos que la progresión del paciente entre fases no sea según las semanas como se ha hecho hasta ahora, sino que sea en hitos clínicos, por ejemplo, cuando ya tengo una elevación activa, cuando ya tengo una fuerza por encima de tantos newtons, cuando ya el control del dolor haya bajado, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto son hitos clínicos y hay que intentar basar las fases en eso, no tanto en tiempos. Hay que ser muy conscientes de que la articulación escápulo-humeral es muy dependiente también de la escápulo-torácica. Entonces, la escápulo-humeral y la escápulo-torácica, ese control tiene que ir de la mano, ¿de acuerdo? Y hay que educar al paciente como en todas las cirugías, ¿verdad? Pero en la del hombro es muy importante para gestionar el uso del cabestrillo, para no perder movilidad, para evitar una capsulitis adhesiva e intentar que el paciente sea autónomo lo más temprano posible, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al hombro. Y por último, ya para hablar de algunas cositas en cuanto a cirugía abdominal, ¿de acuerdo? Aunque no sea un tema ortopédico 100%, pero se conoce como una disfunción sistémica lo que ocurre tras una cirugía abdominal mayor, ¿de acuerdo? Normalmente una inhibición refleja el diafragma por no estar movilizando las vísceras. Conseguimos como frenar un poquito esas vísceras, frenar el movimiento inhibiendo el diafragma y al final el paciente acaba haciendo una respiración secundaria que le acaba generando problemas a nivel respiratorio y problemas de movilizar secreciones, ¿verdad? Entonces los riesgos son las neumonías posoperatorias precisamente por no poder movilizar secreciones y las atelectasias, ¿de acuerdo? Que es cuando una zona pulmonar se queda sin uso, no se puede usar. El objetivo de la fisioterapia posoperatoria es sobre todo romper el ciclo de dolor con respiración superficial y que esto acumule secreciones. ¿De acuerdo? Obviamente movilizar la parte abdominal, aquí desde las movilizaciones viscerales típicas de la osteopatía nos puede ayudar mucho, la movilización de la cicatriz y hacer un poquito de fisioterapia respiratoria. En este caso, por ejemplo, tenemos incentivadores volumétricos como el que vemos en la imagen, ¿de acuerdo? Lo podemos utilizar tanto para mejorar la inspiración como para mejorar la expiración. Tenemos técnicas de expansiones tanto activas como pasivas, ¿de acuerdo? Expansiones pulmonares, movilización costal y manejo de la tos, como son las técnicas de Hoffing y el soporte manual de la herida para reducir dolor. Muchas veces el paciente no puede toser o respirar porque la herida se le tensa. Si hacemos un cierre de esa herida manual y conseguimos que trabaje el paciente a nivel activo, muchas veces recuperamos de una forma más rápida todo lo que es la biomecánica respiratoria. Entonces, aquí también encontramos que los protocolos de recuperación acelerada, como el que decíamos, el ERAS, son muy importantes a nivel abdominal. Se busca hacer una sedestación temprana, o sea, no se espera ni siquiera 8 horas a nivel postquirúrgico. Si se puede, hay que sentar cuanto antes para empezar a activar musculatura del core. También hay beneficios en esta movilización temprana porque se estimula el peristaltismo, que es todo el tema digestivo, todo el tema intestinal, se previenen trombosis venosas profundas y hay una regla de oro en cirugías de abdomen, pero también aplica en cirugías ortopédicas que la cama es solo para descansar, no para la rehabilitación ni para estar durante el día. Entonces siempre los pacientes intentan sacarlos de la cama, sentarlos en el sillón, que vayan solos al baño, dejar de usar cuñas, sino que puedan caminar un poquito para ir al baño. Todo esto mejora esa línea de movilización precoz que tenemos a día de hoy. En cuanto al tema de la gestión de la presión y pared abdominal, también tenemos nuevas directrices a día de hoy, que es la activación del transverso, buscar cómo activar este músculo, ya sea con ejercicios hipopresivos o con ejercicios directos y analíticos para la activación del músculo transverso. El tema de la higiene postural, de nuevo evitar maniobras de valsalva, todo lo que decíamos del log roll, ¿de acuerdo?
y se sabe, nos dice la evidencia, que el ejercicio terapéutico precoz también reduce la estancia hospitalaria en promedio de 2,5 días. Entonces, todo lo que sea hacer ejercicio activo, movilizar piernas, brazos, caminar, estar de pie, sentado, transferencias, siempre nos va a mejorar esa funcionalidad y, por lo tanto, la estancia hospitalaria del paciente. En conclusión de esta plática, tema de fisioterapia posoperatoria, hay que intentar pasar de fases marcadas en tiempos, de cronogramas muy estrictos, a hitos biológicos. Entonces, intentamos que las fases dependan más de pruebas que hace el paciente funcionales, de movilidad, de dolor, y no tanto de días rígidos, para intentar personalizar la evolución. El tema de la mecanotransducción, el movimiento temprano es un fármaco celular, ¿de acuerdo? El movimiento temprano nos da que a nivel de cartílago, a nivel vascular, todo funcione mucho mejor. La fisioterapia preoperatoria, como dijimos al inicio de la plática, es clave, ¿de acuerdo? Es clave para el éxito postoperatorio, que el paciente llegue en las mejores condiciones a nivel quirúrgico. Es algo que hay que hacer esa lucha con los traumas, los cirujanos ortopédicos, para que nos envíen el paciente preoperatorio, que haga unas 5, unas 8, unas 10 sesiones preoperatorias y después llegue a la cirugía en buenas condiciones. Y siempre el tema del equipo multidisciplinario o interdisciplinario, donde el fisioterapeuta es clave en estos protocolos de movilización temprana, independientemente del tipo de cirugía. Ya han visto que en cirugías ortopédicas, obviamente, la terapia física es protagonista, pero en cirugías no ortopédicas, como cirugías abdominales, cirugías pulmonares, también la terapia física debe ser protagonista en el postoperatorio. ¿Ok? Esto como conclusiones. Entonces, con esto cierro la plática, no quería hacerla muy larga. Entonces, ahora les agradezco de nuevo a todo el grupo de MyoFit por la invitación, y es el momento de hacer preguntas, ¿de acuerdo? Es el momento de resolver dudas. Entonces, con esto cierro la pantalla completa, regreso, a ver si sé hacerlo, regreso aquí a la pantalla y vamos a ver en el chat, creo que hay varios mensajitos. Entonces, con todo gusto, vamos a ver cómo resolvemos esas preguntas. Gracias, Dani. Si quieres, te las voy leyendo. Alma Rocío preguntó que en qué programas debemos combinar con contracciones isométricas. Sí, yo creo que la contracción isométrica es un tipo de contracción que protege mucho la articulación, es un tipo de contracción que nos permite iniciar un proceso de potenciación muscular o activación muscular. Entonces, yo creo que las contracciones isométricas las vamos a usar en estadios iniciales, y yo recomiendo que los programas que vemos en MyoFit, que nos sirven para estadios iniciales, a nivel activo de electroestimulación, son los 3 que aparecen en el área de rehabilitación. Son los que hemos comentado, que creo que son amiotrofia, fortalecimiento y potenciación, o algo así. Los tenemos en la... Si no, mira, tengo aquí, os lo digo bien rápido, tengo aquí la aplicación. Entonces, los programas para trabajo isométrico, yo recomiendo que sean los iniciales. El de amiotrofia es excelente, ¿de acuerdo? El otro sería remusculación y el otro fortalecimiento. Son los 3 programas de rehabilitación donde yo me apoyaría más en fase isométrica. Si ya a lo mejor el paciente ya controla un poquito mejor el dolor, ya la articulación se puede mover más, no hay tanto problema de inhibición de la movilidad, entonces sí empezaría ya con las aplicaciones de deporte, las de potenciación, ejercicio concéntrico, ejercicio excéntrico, pero ahí ya no es una isometría, ya estaríamos hablando de ejercicio más allá. Entonces, en resumidas cuentas, isometría, los 3 programas que encontramos en rehabilitación. Perfecto. Manuel pregunta por qué hay médicos que tardan en enviar a los pacientes a terapia. Esto es un tema que es de convencimiento, de educación. No solo hay que educar al resto, o sea, no solo hay que educar a los pacientes, sino que también hay que educar al resto de profesionales, igual que a nosotros nos tienen que educar. Yo, por ejemplo, no sé los avances que hay en enfermería si no viene un enfermero o enfermera y me lo cuenta. Yo no sé los avances que hay en traumatología si no tengo contacto con traumatólogos y me lo cuentan. Entonces, nosotros como fisioterapeutas tenemos la obligación también de educar al resto de profesionales y decirles, oye, se ha visto que hay protocolos que cuanto antes se empieza a movilizar mejor. No te esperes a que una rodilla se quede rígida para enviar la terapia física. Hay una educación muy mala, sobre todo en traumatólogos ya de la vieja escuela, donde cuando hay complicaciones es cuando mandan al paciente a terapia física, ¿no? Como te complicaste, entonces ve a terapia física que te arreglen.
Esa no debería ser la idea. La idea es ve a terapia física para prevenir la complicación. Entonces, sí sigue habiendo traumatólogos, yo creo que los van a ver en lo que pasa unos años y ya la verdad es que los nuevos traumatólogos, las nuevas generaciones, ya encuentras un poquito un cambio ahí de enfoque. Ellos ya se centran más en trabajar de la mano con la terapia física y la rehabilitación y bajo mi punto de vista ese es el futuro. Entonces no pierdan la esperanza, ahí están los traumatólogos, ya llegan los traumatólogos que nos envían los pacientes temprano. Perfecto. Bueno, pregunta a Cristian Flores si no está contraindicado cruzar el canal medular, supongo que se refiere, medular, medular. Según yo no, te hablo desde mi punto de vista, a lo que entiendo cruzar canal, no sé si te refieres a que se crucen dos corrientes, que ese caso no está contraindicado, y corrientes que sí generan un efecto ahí combinado. Y si te refieres a canal medular en cuanto a columna, no, no, y aparte las corrientes se quedan muy a nivel superficial, entonces normalmente no atraviesan, no llegan a tanta profundidad y aunque llegasen, no hay ningún problema, o sea, al final la corriente puede generar algún tipo de estimulación analgésica en la columna, que insisto, no creo que lleguen por profundidad a la médula espinal, pero si llegaran no sería una contraindicación. Al revés, sería un efecto bueno. A día de hoy hay abordajes, por ejemplo, invasivos que hacen de hecho los traumatólogos y los algólogos, especialistas en dolor o anestesiólogos, donde introducen agujas al canal medular y desde ahí hacen electroanalgesia. Entonces, pues sí, sí, sí se podría. Perfecto. Bueno, pregunta Linda, ¿qué porcentaje de eficacia tiene un equipo portátil a un equipo de electroestimulación que tiene también estas corrientes, además de la incomodidad de los cables, por supuesto? Sí, mira, aquí entramos en un tema de marcas, entramos en un tema de uso. Yo para mí, por ejemplo, en un hospital grande, en el área de rehabilitación, está bien que haya equipos grandes, los típicos equipos que no son portátiles. ¿Por qué? Porque sabes que va a estar pasando mucho paciente y demás. Pero si hablamos, por ejemplo, de terapia hospitalaria, donde el fisioterapeuta se tiene que mover al cuarto, o hablamos de un fisioterapeuta que a lo mejor tiene que hacer ya ejercicio activo en su clínica, o un fisioterapeuta que a lo mejor tiene que dar opciones al paciente en su casa, para mí es donde ahí la electroterapia portátil tiene mucha importancia, porque te da esa comodidad. Yo honestamente, en mi consultorio, no uso, no tengo equipos de gabinete, porque hacemos, digo, también me dedico mucho a la parte deportiva, ortopédica y demás, entonces me llega mucho paciente deportista, pero para mí no tiene precio, por ejemplo, que el MyoFit 6 sea inalámbrico. Eso te hace que puedas tener al paciente moviéndose, corriendo, saltando aquí y allá, cosa que no te lo permite un equipo de gabinete por el tema de los cables. O un equipo de electroterapia portátil, pues tienes que ir detrás tú del paciente porque el cable a lo mejor mide un metro, metro y medio, ¿me explico? Entonces eso es algo muy, muy importante de la electroterapia portátil. Ya que me digas, por ejemplo, uno de gabinete o uno portátil, seguramente hayan pros y contras en ambos. Yo creo que tú tienes que pensar cómo lo vas a utilizar más. Tienes pacientes muy estáticos de camilla y demás que puedes ir moviendo a lo mejor el equipo, pues usa uno de gabinete, si no el portátil. Lo que sí es un hecho es que los equipos de gabinete, los grandes, siempre van a ser más costosos. Pues también el tema económico es a tener en cuenta. Perfecto. Noemí Estrella pregunta si en bueno, en los procesos cicatrizales el equipo tiene, bueno, el Miofit, si tiene un programa para iontoforesis. Eh, qué buena pregunta. Según yo, no lo tiene, pero a lo mejor Italia me puede corregir. Pero según yo, no tiene un programa para hacer iontoforesis. En este caso, la iontoforesis, hay que recurrir a otro tipo de corrientes, otro tipo de equipos, en mi conocimiento. Sí, o sea, digamos que si es que entiendo que si es para temas dermatológicos, no Sí, tiene la, ese problema. la iontoforesis al final tú introduces un medicamento que has puesto previamente en la piel del paciente con corrientes. Entonces creo que no es una de las indicaciones aquí en este caso del equipo de mayor. Sí, digo, tiene en ese sentido el Miofit, pues sí, lo que sí tiene es que, bueno, es corriente baja, entonces, pues es muy amigable, sobre todo si es que la cicatriz está abierta y todo, pero no es que trabaje directamente a la cicatriz, sino que trabaja directamente el músculo. Em, bueno.
Pregunta Carla si en el hospital, bueno, dice en el hospital donde estoy trabajamos la rehabilitación posquirúrgica inmediata y la pregunta es en prótesis de cadera o de rodilla. ¿El uso de corrientes no está contraindicado? En mi conocimiento, de nuevo, no lo está. Recuerden que la mayoría de corrientes, en este caso el TENS, eh, es una corriente que se queda en la superficie, no tiene gran profundidad, y son determinados tipos de corriente únicamente los que pueden generar un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura, si lo dices por el material de osteosíntesis, como es una prótesis y demás, ese aumento de la temperatura siempre primero va a quemar al paciente, o sea, lo va a sentir incómodo el paciente a nivel superficial de la piel, hacer una mini quemadura, una molestia que el paciente diga, oye, me está molestando el electrodo, lo retires y esté un poquito con una hiperemia, con una coloración, que no llega a ser una quemadura, simplemente una molestia, antes que generar, por ejemplo, una quemadura interna del paciente. Pero yo creo que se pueden despreocupar que el tipo de corrientes que se maneja en la electroterapia portátil no va a generar una quemadura profunda, en todo caso pudiera generar algo superficial, y no tanto por el tipo de corriente, sino por un electrodo mal colocado o que el material del electrodo ya esté muy deteriorado, ¿de acuerdo? Ahí es cuando se generan pequeñas quemaduras en cuanto a contraindicación y demás, pero siempre va a ser algo muy superficial y algo que si tú estás al pendiente y el paciente está educado sobre ello, para saber qué debe sentir y qué no debe sentir, rápidamente lo vas a percibir y se lo retiras y nunca va a llegar a ser un problema como tal. No sé si la pregunta iba por ahí, yo creo que sí. Perfecto, pues creo que eso es todo lo que tenemos de dudas. Sí, que quedó despejada la duda. Muchas gracias. Y bueno, pues creo que no tenemos ninguna otra duda de momento. Alguien, Em, perdón que interrumpa, alguien que quiera compartir algo, ya no solo en el chat, sino con su micrófono. Si alguien quiere compartir alguna duda, algo a nivel verbal, con toda confianza también. ¿Alguien quiere bueno, comentar Dani, por algo? ahí comenta Noemí Estrella que en México existen enfermedades agregadas de MHTA en neuropatías. ¿Ayuda también? Sí, habla de diabetes, mellitus y de hipertensión arterial. Existen en México, existen en todo el mundo, ¿eh? No crean que son exclusivas de México. Sí es cierto que en México hay una prevalencia elevada en la población, sobre todo de diabetes, ¿verdad? Pero, ¿cómo pueden ayudar? Pues van a ayudar en el manejo de síntomas. Nunca con electroterapia vamos a conseguir corregir una diabetes, no vamos a hacer que el páncreas funcione diferente. No vamos a conseguir con electroterapia, al menos en mi conocimiento, que cambiar una situación de hipertensión arterial, porque lo que conseguimos a nivel de capilarización y de cambio son locales, son muy superficiales, pero sí consigue mejorar la sintomatología. Entonces, en un paciente que a lo mejor tiene determinados tipos de parestesias o dolor neuropático, tenemos, por ejemplo, también un programa que es para lumbociatalgia del MyoFit, entonces también puede entrar en esos dolores un poquito más irradiados, un poquito más difusos y trabajar con ellos con una corriente analgésica, ¿de acuerdo? Entonces, sí nos va a ayudar con la sintomatología, no nos va a ayudar con la patología de base. Y lo que sí hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, en una neuropatía diabética o en un pie diabético, es que se altera la sensibilidad. Entonces, cuidado. Siempre que usemos electroterapia, tenemos que garantizar de que el paciente tiene una sensibilidad lo más cercano posible al 100%. Entonces, si tiene una alteración de la sensibilidad, cuidado porque entonces esas pequeñas sensaciones incómodas, esas pequeñas quemaduras que pudiéramos generar con el paso de la corriente, el paciente no lo va a sentir. Entonces nos requiere que nosotros estemos doblemente atentos en cuanto a intensidad, en cuanto a generación o cambios en la piel. ¿De acuerdo? Eso sí hay que tenerlo en cuenta cuando hay problemas de sensibilidad. Ok. Bueno, también igual pregunta Carla que si para tema de hernias lumbares nos ayuda al manejo del dolor y a la reabsorción. Igual con mucho gusto al terminar la clase. Les vamos a compartir en el chat por donde compartimos este acceso, justo todos los beneficios que tiene el Neofit y los programas, así como más información, justo para que puedan ver todos los programas que incluye. Em, pero bueno, igual Dani, con gusto si quieres contestar la duda. Sí, bueno, el tema de hernias lumbares sí nos ayuda al manejo del dolor definitivamente, como electroanalgesia nos va a ayudar tanto a nivel local en la columna lumbar como si hubiese dolor irradiado, nos va a ayudar con este programita que les digo de lumbociatalgia.
Y para la reabsorción, en este caso a nivel de electroterapia, no nos va a ayudar en la reabsorción, pero sí nos va a ayudar, por ejemplo, ejercicio terapéutico, buscar ejercicio que aumente la lordosis lumbar, buscar ejercicio de tonificación. Entonces, sí, para ese ejercicio yo quiero tonificar mis multífidos, quiero tonificar mi musculatura erectora lumbar, me puedo apoyar en electroestimulación para hacerlo combinado con ejercicio terapéutico. Perfecto. También preguntan que qué se puede hacer en paciente postoperado de cadera que después de 3 meses sigue con punzadas e inflamación en el empeine del pie. Por ahí, Alma Rocío le comentó que desensibilización de la zona. Sí, de hecho, pues justo es un caso de los que hablamos de que hay que personalizar tratamientos. Un paciente posoperado de 3 meses, uno estaría pensando ya más en temas funcionales, en fuerza, en saltos, en cositas, en correr, depende del paciente. Y en cambio, este paciente sigue teniendo dolor, punzadas e inflamación del empeine del pie, que sería más casi de fase uno. Aquí es cuando vemos que hay que personalizar tratamientos. Entonces, ¿qué podemos hacer en este paciente? Evaluar de cuál es el origen de esas punzadas e inflamación, si es un origen neurológico, ver dónde está ese problema neurológico, si es en la cadera, si es en la columna, tratarlo, si es algo más localizado en el empeine, pues está alejado del problema. Entonces, entender cuál es el problema y sobre eso trabajar. Y trabajar con todas las herramientas que tenemos en el área de la fisioterapia, desde las herramientas más pasivas hasta las más activas. Tenemos una infinidad de herramientas en el área de la fisioterapia y lo bueno es que cada vez salen más. Entonces, siempre estamos en continua actualización, entonces, se pueden hacer muchas cositas, pero sobre todo mi recomendación es entender cuál es el origen de esos problemas en el empeine. Porque o tiene un origen neurológico o es algo que no tiene tanto que ver con la cirugía y hay que ver qué pasó en ese pie. Perfecto. Bueno, también Alma Rocío pregunta sobre los niveles del MioFit. Sí, los niveles digamos, como particularmente en el MioFit 4, en los programas de fuerza, dentro de la parte de deporte y los programas de fuerza, se pueden ir modificando los niveles, uno, 2, 3, 4, 5. Esos niveles lo que permite es justo el rango de los hertz, va de 10 en 10. Entonces, por supuesto, si ustedes quieren trabajar un nivel 5, por ejemplo, en un paciente en una fuerza, se les puede mandar. E igual, pues igual, bueno, con eso justo lo pueden ir manejando. Exacto, es en los programas de fuerza y son los 5 niveles, se van aumentando los hertz. Eso es en el MioFit 4. En el MioFit 6, digamos que en cuanto uno inicia cualquier programa, te pregunta, bueno, en los programas de analgesia y de dolor, pregunta pues la escala EVA, que va pues el nivel de dolor del 0 al 10, y así ya ajusta en automático el nivel. Y en los programas que son como de fuerza o pues digamos, cualquier otro programa pues, relacionado con deporte, justo también pregunta como que el nivel de fuerza, que también va del 1 al, no sé si al 5 o al 10, pero que es justo lo mismo. Ahí es donde justo también se puede ir saltando los hertz de 10 en 10. Y bueno, Noemí Estrella pregunta si, creo, experiencia en cirugías cervicales. No sé cuál sea exactamente la pregunta, pero sí, o sea, si estamos hablando a lo mejor de electroterapia portátil en cirugías cervicales, aplica como lo mismo que decimos en lumbares. Tema de manejo del dolor, manejo del edema, en caso de que queramos activar musculatura profunda, pues al final todo es aplicable, lo que hemos dicho a nivel lumbar, a nivel de rodilla, también en cirugía cervical. Perfecto, pues bueno, esto yo creo que es todo. Igual, por supuesto, manténganse en la comunidad y ahí ya les estaremos avisando de nuevas masterclasses y cursos que daremos. Dani, de verdad, muchísimas gracias por tu experiencia y por tu conocimiento y siempre, de verdad, es un placer aprender tanto de ti. Gracias por tu tiempo también. Y bueno, esta clase está siendo grabada, entonces se va a compartir en un canal de YouTube. En cuanto tengamos la grabación, se las compartimos en el chat. Dani, no sé si tengas algo más que agregar. Muchísimas gracias por todo. No, por mi parte, muy agradecido por la invitación, un gusto saludarlos, un gusto poder platicar sobre algo que me gusta mucho, que me apasiona mucho, como es la fisioterapia, en este caso posoperatoria.
Me gusta mucho el tema. Ojalá y a los oyentes les haya resultado de interés. Y de nuevo agradecer mucho a todo el equipo de MyoFit, a ustedes en especial, Ricardo, contigo, ¿de acuerdo? La invitación y pues abierto a hacer más colaboraciones y con todo gusto, ¿de acuerdo? No, pues felices de la vida. Gracias, Dani, de verdad por todo y seguro tendremos alguna otra masterclass pronto contigo. Gracias y estamos en contacto. Gracias a todos y les compartiremos en el chat la clase grabada. Gracias. Gracias, bonita noche.